Buenos días, participantes, dando continuidad a nuestro diplomado en auditoría jurídica en el módulo de Constitución Política del Estado y Defensa Legal del Estado. Podemos observar que la Constitución Política del Estado, como hemos visto en los anteriores videos, tiene un abanico, un catálogo de principios donde todos son importantes. El artículo 109 establece todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. ¿Qué significa eso? Que existe tantos derechos en la Constitución Política del Estado que al rato de dar un valor va a haber una colisión entre los principios. En ese sentido, el neoconstitucionalismo establece un catálogo de múltiples principios y derechos fundamentales que inclusive establece derechos fundamentalísimos para que sean garantía de la persona. Al contrario de la subsunción que está aplicada en la actualidad, donde existen normas frías que existen o no existen, que para aplicar el valor de esa norma se establecía la subsunción aplicada para solucionar el cumplimiento de normas jurídicas definitivas y condicionadas, que es la norma que establece el orden jurídico institucional. Al contrario, para poder acreditar cuál es el valor de ese derecho de garantía, en el neoconstitucionalismo se establece a la ponderación aplicada para solucionar la colisión e intervención de principios de derechos fundamentales, en base a los principios que desarrolla la norma. En ese entendido, el sistema de la subsunción establece las normas, las reglas, que son mandatos definitivos. Esto se cumple o no se cumple. Ordenan algo definitivamente. Son mandatos excluyentes. Este aspecto excluye al anterior. Ordenan algo para el caso en que se satisfagan determinadas condiciones. Las reglas se cumplen o se incumplen. Existe ese tipo de rigidez en cuanto a la aplicación fría de la norma en cuanto al orden jurídico establecido. En cuanto al sistema del neoconstitucionalismo que aplica el sistema boliviano, se infiere un sistema basado en los derechos fundamentales, que son mandatos de optimización, es decir, se ve que existe un cumplimiento racional en cuanto al ejercicio de ese derecho. Ordenan que algo se realice en la mayor medida posible. No existe la rigidez de que se realiza o no se realiza. Se debe cumplir en la mayor medida de las posibilidades. La estructura de la ponderación se basa en la racionalidad, en la legitimidad, que son los elementos que tienen que considerarse para establecer los problemas relativos a la ponderación y a cuál derecho es más favorable y beneficia a la persona en el análisis que hace el juez cuando se determina la aplicabilidad de uno u otro derecho o garantía. Se elabora un análisis antes de la ponderación, donde identifica los principios envueltos y sus agrupamientos.
en un lado los principios que juegan en un sentido y de otro lado los principios que juegan en sentido contrario, para establecer que en la colisión de derechos, por la ponderación de las satisfacciones que tenga el ciudadano, se tenga una inclinación hacia un derecho o hacia otro derecho, que son mandatos que establece la Carta Magna. 2. Análisis del caso concreto, sus circunstancias y sus consecuencias, para establecer fehacientemente qué derechos incumben al ejercicio del acto realizado. En ese análisis, después de identificar los principios envueltos y su agrupamiento, para disgregar qué principios son los que realmente constituyen elementos principales de ese hecho, está la ponderación, balancear o sopesar, para que establezca el legislador que para un caso concreto estos son los derechos vulnerados hacia la persona y estas son las condiciones que establece la condición para que se establezca un juicio de valor en cuanto a ese tipo de actividad. Los 3 pasos para la ponderación es definir el grado de afectación de un derecho que tiene una persona, definir la importancia del principio que juega en el sentido contrario, es decir, si ese derecho ha sido lesionado a otra persona, cuál es el impedimento que ha tenido para no haber ejercido esa función que determina la Constitución. 3. Definir si la importancia de la satisfacción del principio justifica la restricción del principio que juega en sentido contrario. Para eso se va a valorar 3 principios. La idoneidad o adecuación, que es el primero, donde la adecuación establece que es el medio utilizado, es el medio apto o idóneo para la intervención de un derecho. 2. La intervención solo será legítima si el medio es apto para realizarla. 3. El medio debe ser el más adecuado. Se debe tomar el medio más apto entre todos los medios posibles. Estos son los elementos del primer principio, la adecuación y la idoneidad. El segundo principio habla de la necesidad o menor injerencia posible. Si se tiene varias opciones, se debe escoger el menos gravoso posible. Debe existir la mínima intervención o injerencia posible en el derecho. La intervención en el derecho debe ser estrictamente necesaria, en el segundo principio. El tercer principio, la proporcionalidad propiamente dicha. La necesidad hace un juicio entre un costo versus un beneficio para ver los elementos que realmente puedan ser aptos para que se considere que son ponderables. La menor injerencia posible. Cuanto mayor sea el grado de restricción de uno de los principios, tanto mayor será el grado de importancia de la satisfacción del otro principio. Estos factores que hemos explicado en la parte final de este módulo nos permiten evidenciar que ha habido un salto cualitativo de una constitución republicana con principios abstractos a un neoconstitucionalismo con un bagaje de fundamentales aspectos que determinan los derechos de las personas. Estos derechos
están garantizados por un catálogo en el cual tantos derechos que existen como protección del individuo que deben ser racionalizados, y un elemento que se debe utilizar es la ponderación. Estos aspectos ya los han investigado Robert Alexis y demás otros estudiosos en los temas de la argumentación jurídica y la proporcionalidad de los derechos, para que exista una manera de poder intervenir sobre ellos y poder solucionar cuando existan pugnas entre derechos afectados. Les agradezco su participación y estamos para cualquier duda en el foro. No se olviden comentar los aspectos que vean conveniente y hasta luego.